Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Buen día, adelante, adelante. Gracias. ¿Qué haces, mucho? Corte bien. ¿Ya empezaron? No. No entra. Ah, ya está la otra. Ahí está la otra. Toma esta. ¿Ya empezó Jackie? Ok. Yo no me checa que esté bien y ya. Sí, ya. ¿Sí? Bueno, pues muy buenos días, compañeros y compañeras. Tanto del grupo presencial, muy buenos días, como del grupo a distancia, muy buenos días. Bueno, ya después de casi 3 semanas que no nos veíamos, ¿verdad? Hubo muchas actividades en el marco del Día del Trabajador Social, todavía, más allá del mes de agosto, todavía hay actividades en septiembre por el Día del Trabajador Social, imagínense. Pero bueno, vamos el día de hoy a retomar varias de las cuestiones que teníamos pendientes. Quisiera comentar primeramente que hemos visto completos 2 módulos hasta el momento. El primer módulo de aproximaciones al trabajo social contemporáneo, el segundo módulo de políticas públicas, políticas sociales y políticas de salud, módulo cuyo término lo hicimos con el Seminario Nacional de la Red que se desarrolló en el Hospital Juárez del Centro. Entonces, 2 módulos concluidos. Empezamos el módulo de investigación social y este tema de investigación social también abarcó algunos aspectos del propio seminario y nos quedaba pendiente para concluir este módulo de investigación social el taller de elaboración de proyectos de investigación, ¿no? Con este taller que vamos a platicar el día de hoy concluiremos el módulo de investigación social. Y la semana anterior empezamos el módulo número 4, que es el módulo de planeación social y planeación en temas de salud. Lo iniciamos con la conferencia de la maestra Teresa Zamora Díaz de León sobre los fundamentos en general de la planeación. Después se les envió mi participación sobre planeación estratégica, que vamos a retomar el día de hoy, cuando veamos también marco lógico y planeación participativa, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar estos 3 temas para dar ya salida a lo que va a ser el módulo 4. Entonces, importante que ustedes consideren. Del módulo 3 tenemos pendiente el taller, que va a desarrollarse el día de hoy y que van a entregar lógicamente con posterioridad, va a ser el 28 de septiembre, su trabajo que va a ser su proyecto de investigación, ¿sí? Lógicamente tuvimos que modificar las fechas, porque además ustedes saben que hemos tenido mucho trabajo este mes, pero además todavía no terminamos de calificar los trabajos, todavía no termino de realizar todos los trabajos de políticas públicas. Entonces vamos a entregar hasta el 28 el trabajo del tercer módulo, que va a ser el proyecto de investigación. Con eso acabamos el tercer módulo. La semana pasada empezamos el 4.º módulo y lo vamos a desarrollar esta semana y las semanas subsiguientes. Acuérdense que el diplomado tiene que ver con diferentes módulos que son diferentes temas sustantivos en el ámbito del trabajo social. El trabajo social contemporáneo, las políticas públicas y las políticas de salud, la investigación social y la investigación de salud, la planeación y la planeación en salud. Vamos a ver posteriormente el módulo 5, que tiene que ver con la intervención social e intervención en salud. Y después del módulo 5 vienen pues, los 4 módulos centrales del diplomado, ¿sí? Que van a ser los módulos de administración de servicios de salud, el módulo de gerencia de instituciones de salud y de programas de salud,
el módulo de fortalecimiento de instituciones de salud y luego la parte de los métodos y de las técnicas de trabajo social para las instituciones de salud. Y con eso, bueno, pues ya estaremos dando paso. Por eso es importante que ustedes vayan visualizando, yo siempre les digo, o sea, no vayan solamente al día del diplomado, vayan viendo hacia atrás y vayan viendo hacia adelante. ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos visto? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos falta? ¿Sí? Los módulos más fuertes que vamos a tener justamente son los módulos pues, de los temas asociados al diplomado. Administración, gerencia, fortalecimiento y metodologías del trabajo social para la salud. Posteriormente tendremos un módulo, el módulo 10, que es el cierre con las conferencias magistrales, ¿no? Pero sí es muy importante que ustedes vayan viendo. ¿Dónde estamos? Prácticamente ya vamos un poquito menos de la mitad, ¿no? Fíjense qué rápido, ¿no? Pero sí es muy importante que ustedes ubiquen hacia atrás que hemos visto, hacia adelante que nos falta. Y vámonos entonces a ver la parte del taller de elaboración. Nosotros aquí, con las compañeras y compañeros que nos vinieron a hablar de el módulo de la investigación social, decíamos que la investigación va a jugar un papel fundamental en el marco del trabajo social y en el marco de del funcionamiento de las propias instituciones de salud. Va a ser un eje fundamental, va a ser un eje necesario, va a ser un eje indispensable, imprescindible. No puede haber trabajo social, no puede haber funcionamiento institucional adecuado sin un buen proceso de investigación. Ya lo veíamos, el proceso de investigación nos va a permitir fundamentar nuestra práctica, nos va a permitir consolidar nuestra práctica con información, con saberes, con conocimientos dados por un procedimiento científico llamado investigación social. ¿Sí? La agenda social, es decir, los temas sociales prioritarios, siempre tienen que ser investigados para poder, posteriormente, elaborar el diagnóstico, hacer planeación, gestión, intervención, evaluación, sistematización o comunicación. Pero la investigación será un eje fundamental. Lo es formativamente, ¿no? Formativamente, bueno, ustedes pueden ver en algunos planes de estudios hasta 4 o 5 semestres de investigación que va a permitir posteriormente hacer una intervención. Y en el ámbito de la institucionalidad pública de salud, pues lógicamente que la investigación jugará un papel relevante. Normalmente, las funciones de investigación en salud están ubicadas en lo que nosotros conocemos como las instancias de tercer nivel de salud, donde hay áreas específicas. Tuvimos ya aquí a varias personas que vinieron a dar sus conferencias, el maestro Filiberto Toledano, la maestra Alejandra Monroy, que hacen investigación en el marco de las instituciones. Hay otro tipo de investigación que se hace en las instituciones académicas, pero personalmente creo que la investigación es el fundamento que se tiene que hacer en todos los ámbitos de la institucionalidad. Ya sea una investigación desde un centro de salud para poder conocer aspectos concretos de la comunidad donde está, por ejemplo, hasta una institución de tercer nivel que ve procesos de investigación mucho más amplios y mucho más generales. Pero eso es algo muy importante de la investigación, que la investigación se hace en diferentes dimensiones. Pensamos que solo la investigación científica es la que te da tendencias generales nacionales. No. La investigación, muchas de ustedes que están, por ejemplo, en centros de salud, en hospitales, no de tercer nivel o de segundo nivel, pero es muy importante ubicar a la investigación como este procedimiento científico que construye saberes. Es algo muy importante. La investigación
construye saberes. En el caso de la investigación para trabajo social, es la investigación que construye saberes para la acción. ¿Sí? Adelante. Decíamos nosotros, cuando veíamos investigación y trabajo social, que por lo menos podemos nosotros ubicar 4 grandes tipologías, enfoques de la investigación asociados al trabajo social. 4 grandes enfoques. Esto no significa que sean los únicos, no significa que sean los más importantes. Desde mi punto de vista son los grandes ejes desde donde se puede hacer investigación. Un primer tipo de investigación, que es la investigación pura, ¿no? Normalmente este tipo de investigación es esa investigación que sirve para construir conocimientos y saberes que le permiten a una disciplina tener más fundamentos científicos. Por eso la investigación pura normalmente es esa investigación que se desarrolla y que tiene que ver con alimentar, enriquecer partes importantes de una disciplina o temas de una disciplina. Es esto que vamos a llamar investigación pura. La investigación-acción o la investigación aplicada, también que se le denomina, es decir, construir conocimientos para actuar. O actuar construyendo conocimientos, como lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la investigación participativa. ¿Qué implica hablar de una investigación participativa? Una investigación que tú estás investigando, estás interviniendo y estás generando conocimientos para actuar. Y 2 tipos de investigación que desde mi punto de vista tenemos mucho que posicionar en trabajo social y que pocas veces se hace. La investigación evaluativa y la investigación para sistematizar experiencias de trabajo social. Desde mi punto de vista, estas 2 formas que se conocen coloquialmente como evaluación de programas o sistematización de experiencias, son procesos de investigación, son procesos de indagación y son procesos de investigación basados en elementos científicos, rigurosos, en modelos, en planteamientos. ¿Sí? Decíamos, la investigación evaluativa tiene que ver con evaluar planes, programas, proyectos, modelos, instituciones, áreas de intervención. Evaluar prácticas sociales, por ejemplo, una práctica comunitaria, ¿no? Pues evalúa. ¿Qué implica la evaluación? Implica hacer un ejercicio de contraste entre lo que se determinó como objetivos y metas y lo que se logró en ese proceso. Los alcances, los resultados, los impactos sociales, se habla mucho ahora de impacto social, que implica un impacto social, las transformaciones que logró un programa, un modelo o una institución incluso. Entonces la parte de la investigación evaluativa va a ser muy importante, porque implica reconocer los logros, pero también reformular las propias instituciones, programas, proyectos, etc. ¿Sí? Entonces va a ser muy importante. Y el otro tema investigativo tiene que ver con la investigación basada en la sistematización de experiencias, ¿no? Decíamos, la sistematización de experiencias será el ejercicio de indagación, de reflexión, para poder analizar una experiencia de trabajo, analizar una práctica social, una intervención social, y de ahí extraer lo esencial que me pueda servir para construir aportes teóricos, metodológicos o prácticos y que les puedan servir estos a otras experiencias, ¿no? Esto lo vamos a ver más en específico, que es la evaluación y que es la sistematización en otros temas que vamos a estar vinculados, ¿no? Pero van a ser los 4 tipos de investigación importantes. Ahora, creo que una de las discusiones fuertes
y que lo veíamos, ¿no? Cuando vinieron diferentes ponentes a plantearnos sus perspectivas de investigación y cómo poder elaborar proyectos de investigación, ¿no? Entonces vino una ponente que nos habló de la investigación cuantitativa, cuáles serían los procedimientos. Otra ponente que nos habló de la investigación cualitativa, cuáles serían lo prioritario. Alguna otra profesora nos habló de la posibilidad de triangular este tipo de enfoques, ¿no? Este tipo de perspectivas generales. Aquí lo que vamos a ver son una serie de criterios que no son una receta de cocina, ¿sí? Yo esto lo trabajé tomando en consideración que muchos de ustedes pueden tener más orientación a la investigación cuantitativa, otros a la cualitativa, otros a poder triangular, y que vamos a ver estos criterios que forman parte de lo general para poder elaborar un proyecto de investigación adecuado, ¿sí? Lo general, vamos a ver algunas particularidades entre algún enfoque y otro enfoque, sobre todo, ¿no?, que incorpora, pero vamos a ir platicando cada uno de estos elementos. Decíamos que toda investigación, lo decía muy bien la doctora Paula Soto, no se enfoca fundamentalmente en investigar problemas sociales tal cual, sino que todo proceso de investigación implica la definición de problemas científicos que tienen su fundamento en los problemas sociales. Pero uno, por ejemplo, decía Paula algo muy interesante, uno va a estudiar la violencia familiar, no es toda la violencia familiar como un problema social, es una parte de la violencia familiar que tiene que ver con un problema científico. Nosotros trabajamos con problemas científicos y los problemas científicos están articulados en problemas sociales, pero no podemos decir que los problemas sociales son los problemas que abarcamos en una investigación, porque son mucho más amplios, complejos, integrales. Si no es una parte de ese problema social, y esa parte del problema social, reflexionado, problematizado, posicionado, es lo que vamos a denominar nosotros un problema científico, ¿sí? Entonces, un primer ejercicio de cualquier elemento de investigación es identificar rigurosamente su problema científico con el que va a trabajar, ¿sí? Entonces eso es muy importante, porque implicará delimitar, ¿no?, dicen los especialistas en investigación, entre más delimites tu problema científico, tu proceso de investigación será más adecuado. Entre más lo dejes abierto, más complicado. Entonces, ese ejercicio implica primero delimitar tu problema científico, incluso no solamente en marcos de un problema social, sino en marcos de tiempo-espacio. Es esta parte de este problema ubicado en este espacio y ubicado en este tiempo, ¿sí? Entonces, primero es un ejercicio de delimitación que nos permita posteriormente pues entrar en los elementos más generales, ¿no?, que tiene que ver, bueno, con el nombre o el título de la investigación. Hay veces, ¿no?, decía la maestra Rosario, aquí voy a retomar a muchos de los ponentes que nos vinieron aquí a explicar para armar una buena relación, ¿no? Nos decía, por ejemplo, un título, un nombre es fundamental, porque es la identidad de tu proyecto. Hay veces que tú ves un nombre de un proyecto que no tiene nada que ver con lo sustantivo del proyecto, ¿no? Entonces el título tiene que reflejar esa delimitación de tu problema científico en tiempo y espacio. Decía la maestra algo muy interesante, ¿no? Hay veces que el título, puedes tener un título inicial de tu proyecto, nombre de tu proyecto, y posteriormente, al final, te das cuenta que lo vas a cambiar, ¿no? Porque a lo mejor va a tener vínculo con otro tipo de
descubrimientos que tú hiciste. Podríamos decir un título tentativo y se puede modificar, se puede rehacer con respecto a esta parte, ¿no? Uno de los ejes fundamentales en los que descansa esta idea de la delimitación es lo que vamos a conocer como el planteamiento del problema, ¿sí? ¿El planteamiento del problema de qué? Pues el problema de investigación, que es el problema científico, ¿no? Incluso ahí le voy a pedir a Juan que me ayude, ¿no? Para que de una vez pongamos aquí, Juan, a ver si me ayuda. El planteamiento del problema implica la delimitación de tu problema científico, ¿sí? Tienes tu problema social, que ese no lo vas a investigar. Vas a investigar una parte de ese problema social, una partecita que va a implicar, le vamos a poner la delimitación de tu tema de investigación. No, además bájale, ándale. Aquí, para que quede ya muy clarito, ¿no? ¿Dónde? De aquí. Delimitación de tu tema de investigación. Póngale aquí punto y coma. Ahí está. Entonces, primero. Pero este ejercicio de delimitación de tu problema de investigación es un ejercicio que te da origen a tu investigación. O sea, tú tienes que pensar en un tema delimitado que sea un problema científico de investigación. No es un problema social. Se basa en un problema social, pero es una parte de un problema social. Una partecita. Sí, la violencia social, sí que parte de la violencia social. ¿En dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿En qué realidad? ¿Sí? Es la delimitación. Yo siempre he pensado, que la delimitación del tema es el paso inicial para hacer un buen proyecto y una buena investigación. Si no tienes delimitado tu tema, pasa que de repente, ¿no? Por ejemplo, mucha gente que, oiga maestro, mire, ya tengo, no tengo mi tema, pero ya tengo mi instrumento, voy a aplicar cuestionario. Como decíamos que la investigación es un proceso científico riguroso, implica también momentos. Entonces, el planteamiento del problema que va a involucrar una delimitación de tu tema. Una delimitación de tu tema. Entre más riguroso delimiten su tema, mejor será su proyecto y seguramente mejor será su desarrollo investigativo. Hay veces que uno quiere hacer 3 o 4 cosas en una investigación. También se vale, también se puede. Pero ¿qué se recomienda siempre en un proyecto? La delimitación rigurosa de tu tema. Esa delimitación del tema, ¿qué es? Construir un problema científico. No es un problema social. Un problema científico es una parte de un problema social específicamente ubicado en tiempo-espacio y en lo que tú quieres saber de ese problema social. Es algo muy importante que ustedes tienen. Nosotros trabajamos, sí, como objeto de estudio son nuestros problemas sociales. Como investigación trabajamos problemas científicos. ¿Cómo se construye un problema científico? A partir de un problema social y delimitarlo. Problematizarlo, visualizarlo y delimitarlo. Entonces va a ser muy importante. El planteamiento del problema, además de delimitar muy rigurosamente el tema de investigación, va a tener un ejercicio de poder ubicar ese tema o problema de investigación en el marco de lo teórico, en el marco de lo histórico y en el marco de lo contextual, del contexto. ¿Sí? También lo decía muy interesante la maestra Rosario Silva, ¿no?
Para ella todo esto es marco teórico, ella le llama marco teórico. Entonces no se preocupen, es el marco teórico. Pero que implica hablar de las grandes teorías, conceptos, categorías, de mi tema delimitado, hablar de el contexto histórico de ese tema y del contexto actual de ese tema en una realidad. ¿Sí? La parte de los fundamentos teóricos podemos nosotros también ubicarlas tradicionalmente en un proyecto de investigación en dos grandes ejes, ¿no? El primer eje, que tiene que ver con las teorías, los conceptos, las categorías más importantes de nuestro tema. Ustedes tienen que ir pensando, por ejemplo, todo este tallercito yo quiero que vayan pensando en su tema. Entonces, ¿qué referentes teóricos fundamentan su tema? ¿Qué categorías de análisis fundamentan su tema? ¿Qué conceptos fundamentan su tema? ¿No? Esa es una parte. Y la otra parte, que se utiliza mucho, sobre todo, pues en los posgrados, en una investigación fuerte, pero que es importante que ustedes también lo conozcan, es que el fundamento teórico lo puedas ubicar en temas vinculados a lo que los autores hablan de ese tema. Esto se llama, también pongámosle, Juan, una vez acá, marco teórico, pongámosle uno, el estado del arte de un tema. ¿Se han escuchado esta palabra, del estado del arte de un tema? ¿No? Bueno, el estado del arte, hagan de cuenta. Pongamos un tema que les pueda ir ayudando. A ver, díganme qué tema, más o menos, que ustedes estén pensando. Pues yo ya he estado pensando en un tema que es de aportes. Ese era un tema que tenía pensado. Claro. En cuanto a las redes sociales. Ok. Las redes sociales como apoyo a la adherencia a un tratamiento. Yo trabajo con pacientes con tumores. Perfecto, muy bien. Pero ya trabajando ese título me dijeron que los aportes son muy conocidos. Dice, no es necesario una investigación. Pero ahorita que estás hablando del impacto, yo quiero medir el impacto. A lo mejor puede ser el impacto, claro. En los pacientes. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? A ver, teóricamente, ¿qué tengo que entrarle? Teóricamente, me estaba basando en la teoría de sistemas, me estaba diciendo el maestro Toledano que la teoría ecológica. De la ecológica, bueno, todo el fundamento teórico, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos acá del estado del arte, pónganle una entre comillas, estamos hablando no solamente de los referentes teóricos, sino de el desarrollo cronológico de cómo tratan los autores de ese tema. ¿Sí? Entonces, el estado del arte, ¿qué significa? Tendrías que ver cómo se empieza a trabajar el tema de las redes, quién lo empieza a trabajar, después quién y actualmente quién. Y cuáles son sus fundamentos. ¿No? En algunos proyectos esto es como excluyente, en algunos te ponen, ¿no? Marco teórico, en algunos te ponen estado del arte. Yo creo, decíamos, que aquí estamos haciendo un ejercicio como para que ustedes vayan construyendo, ¿no? Pero el estado del arte es muy importante, porque el estado del arte te permite ver el desarrollo cronológico, el desarrollo puntual y los diferentes autores y posturas que hay frente a un tema. Al final, después de un estado del arte, de tu marco teórico propiamente, tú puedes poner una posición. Es decir, miren, en el tema de redes podemos ver estas grandes perspectivas. Yo voy a concentrarme en esta perspectiva. ¿Sí? Entonces eso va a ser muy importante. Muy importante. Algunos le llaman marco teórico, otros le llaman estado del arte, pero va muy vinculado. Pero sí tiene que ver con dos cosas diferentes, porque tu marco teórico puedes decir, este es mi marco teórico. Pero el estado del arte que te ayuda a poder conocer la discusión teórica y disciplinar sobre tu tema. Y además de manera cronológica. Porque el estado del arte, en los 90s, ¿qué se habló? En los 60s, ¿qué se habló de redes? ¿Cómo se empezó? En los 90s, ¿qué se habló? ¿Quiénes fueron? ¿Qué dijeron? Ahora, ¿qué se habla? ¿Qué dijeron? ¿Quiénes son? Es el estado del arte. Es muy importante. Eso, les digo, se maneja mucho en el posgrado. Pero es muy importante que ustedes lo sepan. Además, ustedes, a partir de sus propias ideas de los proyectos, pues van a tener la posibilidad de fundamentar esto, ¿no? Muy bien.
Y también para algunas posiciones teóricas, para elaborar proyectos, el marco teórico se tiene que complementar con el marco histórico del tema, que muchas veces coincide con el estado del arte. Pero el estado del arte es algo histórico, pero teórico, ¿no? Y de autores. El marco histórico es ver cómo está tu tema en la historia. Tu tema delimitado, ¿no? Hay gente que de repente uno dice, oigan, pero es que casi no hay nada de mi tema, ¿no? Voy a hacer como... Yo siempre he dicho que siempre hay algo del tema, ¿no? Pero hay temas que tienen un recorrido histórico y una trayectoria histórica diferente que otros temas, ¿no? Por ejemplo, si te pones a hablar de temas vinculados a transparencia y rendición de cuentas, seguramente si te vas a los años 50, 60, pues no vas a encontrar nada, ¿no? Muy poco. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, su marco histórico es sobre el tema, no sobre el fundamento teórico del tema. Eso es el estado del arte. Y la otra parte que siempre implica un planteamiento del problema es ver cómo está actualmente el problema del tema. Es algo muy importante. Todo eso es su planteamiento. Hay veces que uno puede estructurar, ¿no? Planteamiento del problema. Punto 1, mi delimitación del tema. Punto 2, mi marco teórico y estado del arte. Punto 3, marco histórico y marco contextual. Hay veces que uno concluye su planteamiento del problema, ¿sí?, con alguna pregunta de investigación que sintetice. También puede ser. Por eso les digo, depende, ¿no? Aquí estamos dando como todas las opciones. Quiero hacer una síntesis como que ustedes vayan viendo, ¿no? Pueden concluir su planteamiento del problema con alguna afirmación o con alguna pregunta. Pero el trabajo tiene que tener todo. Pero exactamente, uno puede sintetizar eso. Debe de tener eso y al final, ¿no?, puede concluir. Ahora, acuérdense, el marco teórico, el estado del arte, el marco histórico, contextual, no es que se echen un rollo interminable, sino significa que ustedes van a fundamentar teóricamente, contextualmente, históricamente, su problema delimitado claramente, su problema de investigación, su problema científico, no el problema social, ¿no? Porque de repente, claro, para poder fundamentar un problema científico hay que hablar de un problema social en general, pero su problema científico es eso delimitado, no es el problema social. En su marco teórico lógico, si van a hablar de redes sociales, pues bueno, hay que ver qué redes, pero en específico ir orientando a las redes en salud, en las redes en este tipo de cuestiones, ¿sí? Es lo que se le llama también la construcción de mi problema de investigación o de mi tema de investigación, que es un problema científico, no es un problema social, procede de un problema social, pero es una partecita de la... No, eso lo decía Paula Soto muy claramente. ¿Vale? Muy bien. Luego tenemos el planteamiento. Esto es fundamental. Yo siempre he dicho, si no hay bien un planteamiento, todo lo demás, porque cuando hay rigurosidad en un planteamiento, lo demás es más fácil. Y les digo, el planteamiento implica una delimitación muy rigurosa. Hay veces que queremos hacer 3 investigaciones en una, ¿no? Mejor hagamos una primero, otra después, otra después. Claro, hay investigaciones más complejas con equipos de investigación, ¿no?, que te puedes dar el lujo de tener un equipo, una red internacional que puede el mismo tema en diferentes lugares. Ah, está bien, pero ¿por qué tienes? Estamos aquí hablando muchas veces de procedimientos de investigación que incluso en las instituciones, les vuelvo a repetir, no se considera hacer investigación como función sustantiva, sobre todo primer y segundo nivel, ¿no? Tercer nivel, pues sí hay tareas específicas y gente específica que hace investigación. Pero yo creo que eso es muy importante también para poder generar conocimiento en trabajos. Otro punto que se pone mucho siempre en las investigaciones, les llaman también de diferente manera, aunque la mayoría les denomina justificación, ¿no? Su justificación. ¿Qué es la justificación?
no es otra cosa que una argumentación rigurosa de por qué es importante esa investigación, ¿no? Cuando uno ve, yo he de repente dictaminado proyectos de investigación o proyectos de intervención. Vámonos a la segunda. ¿Por qué es importante? Ustedes tienen que pensar en su investigación, en su justificación, no echar rollo, no, es decir, ¿por qué es importante la investigación? Y puede haber por lo menos, aquí ya también, ¿no? Por lo menos 4 grandes tipos de justificación. Ponle ahí también, ¿no? 4 grandes tipos de justificación. Si hablamos de qué es investigación social, tiene que haber una justificación social, ¿no? Socialmente, porque es importante mi tema. Cuando se hace investigación desde las instancias, instituciones, ¿no? Pues debe de haber, desde algún tipo de disciplina científica, hay una justificación científica y disciplinar. Ese es el otro tema muy importante. A ver, para trabajo social, socialmente mi investigación es importante, ¿no? En redes, ¿por qué va a ser importante? Para trabajo social, ¿por qué va a ser importante? Hay otro tipo que es la justificación institucional. Para mi institución, ¿por qué va a ser importante? ¿Sí? Y hay alguna justificación también personal o de equipo, ¿no? Pongámosle personal o de equipo. Entonces hay que ver, a ver, socialmente porque es importante la investigación, disciplinarmente porque es importante, institucionalmente porque es importante y personalmente o para mi equipo porque es importante. Cuando hay coincidencia entre todas este tipo de justificaciones, pues la investigación es muy importante. Pero la justificación siempre se basa en la relevancia sustantiva, social, disciplinar, institucional y personal o de equipo. Todas son importantes. Hay veces que hay temas más socialmente importantes. Hay veces que hay más institucionalmente, hay veces que es más personalmente, ¿no? Cuando uno hace una tesis, por ejemplo, y llego con mis alumnos que quieren hacer su tesis, su proyecto, porque hay muchas veces la justificación es personal. Me gusta este tema. He trabajado 10 años en este tema. Tengo experiencia. Pero cuando hacemos investigación en general, desde las instituciones, siempre también tiene que haber una justificación institucional. O la propia justificación. Por ejemplo, la justificación institucional se vincula mucho con las políticas públicas también. Yo voy a hacer esta investigación porque ahora voy a hacer algo de una investigación sobre seguridad alimentaria en la zona Mazahua, tal, porque ahorita está la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿no? Entonces, la parte institucional es hacia adentro de la institución y hacia afuera de la institución, también porque va a ser importante esa investigación. ¿Verdad? Entonces, estos 2 puntos, ustedes los van a apuntar, los van a desarrollar, ¿no? Van a hacer un intento de proyectos de investigación. Van a tener un mes para poder pensar esto. Pero ya estos 2 puntos ya implican cierta profundización de estos temas. Y luego nos vamos con aspectos que cuando tenemos esto bien cimentado, pues ya después otras en automático casi, ¿no? El objetivo general y los objetivos específicos. ¿Qué se recomienda para un proceso de investigación? ¿Qué se recomienda? Normalmente hablar de un gran objetivo general. Porque cuando son 2 o 3 objetivos generales, son 2 o 3 investigaciones diferentes. Los objetivos generales se utilizan en las investigaciones pues, más complejas, de redes, de equipos de investigación. Es una investigación que ustedes van a hacer un objetivo general. ¿Qué implica hablar de un objetivo? Acuérdense. El poder vincular una acción, un verbo que me permite cumplir, ¿no? Que me permite
visibilizar lo que quiero hacer con mi investigación de manera general. Por ejemplo, un poco lo que hiciste ahorita sería como tu objetivo general, ¿no? Investigar las redes sociales en tal institución con tal área para poder ver los impactos sociales que generan. Y punto. Verbalizar, o sea, tienen que articular lo que quieren hacer de manera general. Por eso es un objetivo general. Un objetivo general incorpora partes de los objetivos específicos. Porque los objetivos específicos, ¿qué van a hacer? Lo que tengo que hacer para cumplir con mi objetivo general. Por eso va a ser muy importante. El juego entre objetivo general y objetivo específico. Entonces uno construye su objetivo general y piensa, todo lo que tengo que hacer para hacer esto, para lograr esto, todo eso son sus objetivos específicos. Y después también piensa al revés. Todo esto que tengo son mis objetivos generales, son los que tienen que construir mi objetivo específico, mi objetivo general. Ahora, tampoco es una cuestión de rigurosidad, así como receta, pero sí se recomienda que haya un objetivo general en un proceso de investigación. Lo demás son los objetivos específicos. Hay veces que cuando armamos proyectos de investigación nos confundimos mucho, sobre todo en trabajo social, de un proyecto propiamente de investigación y un proyecto de intervención. Entonces pensamos, hay veces, que las metas, que son otro criterio cuantitativo, pero que las metas normalmente van en los proyectos de intervención, los proyectos sociales, no van en un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación no tiene metas. No va a decir, quiero lograr esto rigurosamente, sino que se centra en sus objetivos, ¿no? Las metas son en los proyectos de intervención. Ahí sí vas a decir, este es mi objetivo, crear tantas redes y crear 10 redes familiares en todo, ¿no? Esa es la meta, la cuantificación, ¿no? En el proyecto de investigación normalmente no se me sino los objetivos, lo que cualitativamente quiero lograr con mi investigación. Acuérdense, el proyecto de investigación lo que busca es obtener y construir conocimientos, saberes, información, descubrimiento de elementos que de sentido común no los ves, ¿no? Muy bien. Para algunos otros proyectos también, yo recomiendo que pudiéramos muchas veces transformar ese objetivo o esos objetivos en preguntas de investigación que van a ir orientando la investigación. Estas preguntas de investigación para algunos otros proyectos y para otros enfoques estarían basadas en las hipótesis, en sus variables y en sus indicadores, ¿no? Pero eso dependerá mucho del tema de investigación que nosotros vamos a ubicar. También lo decían la maestra Alejandra Monroy, el mismo maestro Filibert, cómo hay veces que hay toda una tradición investigativa cuantitativa donde te piden hipótesis, variables e indicadores, cuando a lo mejor tu investigación no requeriría el poder identificar hipótesis, pero sí preguntas de investigación. Entonces, por ejemplo, yo siempre normalmente desarrollo más que hipótesis, preguntas de investigación. Hay criterios donde te piden tu hipótesis, acuérdense. La hipótesis es un enunciado causal, causa-efecto, que es una respuesta tentativa hacia una situación. ¿Sí? Y la causa y efecto se van a construir metodológicamente con variables. Una variable dependiente, una variable independiente, causa-efecto. Y esas variables tendrán sus indicadores, ¿no? Entonces, cuando es un enfoque cuantitativo, pues sí se privilegia la hipótesis. Cuando es un enfoque cualitativo, se privilegian las preguntas de investigación. Dependerá mucho el enfoque, porque ahorita vamos a ir a ver la otra parte. Entonces aquí
yo creo que puede ser la identificación de preguntas o de hipótesis de acuerdo a su propio tema y sobre todo a otro elemento que vamos a ubicar como la metodología para la investigación. Y desde mi punto de vista, la metodología para la investigación, por lo menos la vamos a ubicar con 1, 2, 3, 4 aspectos fundamentales, 4 grandes aspectos fundamentales para poder hacer investigación. Recuérdense, la metodología, ¿qué es? El conjunto de enfoques, de métodos, de procedimientos, de técnicas y de instrumentos que nos van a permitir hacer nuestra investigación desde un plano de lo científico. ¿Sí? Entonces, por eso, un primer elemento que hay que definir y que se define de acuerdo a mi delimitación del tema es el enfoque metodológico que vamos a utilizar. Normalmente el enfoque metodológico tiene que ver con con las grandes orientaciones que vamos a definir. Puede ser un enfoque metodológico cuantitativo, puede ser cualitativo o puede ser integrador, integrado o triangulado, que también se le llama. Pues, a ver, yo voy a preferir lo cuantitativo, lo cualitativo o la parte metodológica. Y este enfoque, la definición de este enfoque, pues nos llevará a definir si necesitamos hipótesis, necesitamos preguntas o preguntas e hipótesis, variables e indicadores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Va quedando claro? Esta es la parte como que de repente que mucha gente en la metodología se enreda, ¿no? Entonces, lo primero es un enfoque general, por eso se le llama enfoque metodológico. Después hay el marco metodológico, es decir, ya que tengo mi enfoque, hay, hagan de cuenta, una dimensión más pequeña que el enfoque, que tiene que ver ya con mis métodos de investigación. O sea, yo voy a utilizar un método cualitativo de investigación, pero enfoque cualitativo es lo más general. Y voy a utilizar la perspectiva de la etnometodología, ¿no? O de la fenomenología, que es un método que va abajo de ese enfoque cualitativo. De lo cualitativo podemos encontrar mucho. ¿Sí? Entonces, mi enfoque es como el paraguas más general. Y después viene mi método. Voy a utilizar un método etnográfico. Voy a utilizar un método etnometodológico. Voy a tener un método del interaccionismo simbólico, por ejemplo. Ustedes, por eso el ejercicio de investigación es riguroso, ¿no? Fíjense, es un paraguas. Ahora sí, van a utilizar ustedes un método cuantitativo. ¿Qué tipo de método? Para después, el marco metodológico, que son los métodos, nos vamos entonces ahora sí a las técnicas. ¿Cuáles van a ser? Pues si yo voy a hacer, mi enfoque va a ser cuantitativo, mi método va a ser etnográfico, pues mis técnicas y mis instrumentos va a ser la observación, el registro etnográfico, el diario de campo, ¿no? Los grupos focales. Pero si mi método mi enfoque es cuantitativo, ¿no? Pues aquí, en la parte del método, tengo que definir mi universo, mi muestra, ¿no? Toda esta parte que va a implicar una delimitación cuantitativa. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Es algo muy importante. Hay veces que cruzamos, ¿no? Los métodos o los enfoques. Puede ser algo cuantitativo y cualitativo. Es una investigación más rigurosa. ¿Sí? Pero es muy importante. Y al último se definen las técnicas y los instrumentos. Voy a hacer encuesta, que es una técnica. Mi instrumento, ¿qué será? Un cuestionario. ¿Cómo lo armo? Voy a utilizar una entrevista como técnica. ¿Cuál va a ser mi instrumento? Mi cédula de entrevista, que va a estar vinculada
a mis objetivos, a mis preguntas, a mis hipótesis, variables e indicadores. Por eso es un proceso riguroso la investigación. Oye, hay veces que, oiga maestro, fíjese que ya tengo, hasta apliqué mis cuestionarios, pero no sé qué para hacer esto. ¿Sí? O sea, por eso yo siempre digo, planteamiento, justificación y objetivos. Esto te da la posibilidad de ir construyendo tu metodología. Tu metodología entonces será tu enfoque, tu marco metodológico, que es con tus métodos. Puedes utilizar un método o otros métodos, ¿no? Las técnicas y tus instrumentos. En la metodología se define también, acuérdense, su universo de trabajo. En el caso de la investigación cuantitativa, su muestra y todo el procedimiento estadístico para poder, ¿no?, que sea representativa. En el caso del análisis más cualitativo, sus casos, ¿no?, sus programas. Yo voy a entrevistar a mujeres, voy a hacer grupos focales con estas redes. Depende, pero todo esto depende de tu tema, depende de tus objetivos, depende de la delimitación de tu tema, no al revés. No piensas, voy a hacer una encuesta y a ver qué hago de tema, no, es al revés. O, yo quiero hacer cuestionario. No, primero ve cuál es, cómo construyes tu tema de investigación, tu problema científico, y después. Posteriormente a la metodología, bueno, pues será un cronograma de actividades que tiene que ver con los tiempos y los momentos. Un momento de una investigación, pues formalmente, tiene que ver con, ahora sí que, una preparación de la investigación, un desarrollo inicial de la investigación, un desarrollo pleno de la investigación y la conclusión de la investigación. Con eso. Hay veces que muchas veces en la investigación se hace cronograma porque la idea del cronograma tiene que vincular las actividades de la investigación con los tiempos y los responsables, ¿no? Pues normal, pues a ver, el mes de enero, ¿qué voy a hacer? Pero en términos de investigación, yo siempre recomiendo que ustedes piensen preparar tu investigación, ¿no? Elaborar tu proyecto, que es prepararlo. Empezar tu investigación, desarrollar plenamente tu investigación, que ahí puede tener también diferentes momentos, y concluir tu investigación. Y uno tiene que pensar en todos estos momentos. ¿Cómo empiezo y qué voy a hacer? ¿Qué actividades? ¿Qué tiempos? ¿Qué responsables? Luego ya el desarrollo pleno, el desarrollo, ¿no?, la primera etapa del desarrollo pleno, la segunda etapa y la tercera etapa del desarrollo pleno. Tiempos, espacios, responsables y mi conclusión. Concluyo y después presento, ¿no? Ese es su cronograma. Todo ejercicio de investigación se basa en un cronograma. Y finalmente la bibliografía. Su bibliografía. ¿Sale? Y con eso vamos a poder armar un proyecto básico de investigación. Vuelvo a repetir, ustedes van a poder retomar los criterios que nos trajeron desde el maestro Filiberto, la maestra Alejandra Morroy, la maestra Rosario Silva, la maestra Adriana Ornelas, pero que se sintetizan de manera general en este, ¿no? El proyecto de investigación que tienen que entregar ustedes para tratar el módulo 3, que vamos a hacerlo para el 28 de septiembre, tiene que ver con esto. Su delimitación de su problema, muy claramente, su marco teórico, su estado del arte y la parte histórica, contextual de su problema científico. Su objetivo general, su justificación, ¿no?, que ahora ustedes ya van a saber cómo elaborar una justificación de esa manera, más social, disciplinar, institucional, personal o de equipo, su objetivo general, sus objetivos específicos, sus preguntas de investigación o sus hipótesis, o preguntas de hipótesis,
su marco metodológico, con su enfoque, su método propiamente, sus técnicas, sus instrumentos, su cronograma y su bibliografía. Aquí tenemos una compañera que va a hacer su proyecto de tesis para la maestría, para realizar la maestría. La maestría tiene otros criterios, pero fundamentalmente son esos. ¿Sí? O sea, se desmenuzan más y les ponen otros nombres, pero esos son. Hay el que te dirá delimitación del tema, marco histórico, marco teórico, marco histórico, marco contexto o actualidad, ¿no? Bueno, pues ustedes ya saben qué se trata de eso. Aquí hay una pregunta nada más para aclararle. María José Canto dice que si la investigación cualitativa requiere de porcentajes o se requiere de estándares. No, la investigación cualitativa, échenle un ojo a lo que dijo Alejandra Monroy, requiere fundamentalmente de casos, que hay un criterio en la investigación cualitativa que es la amplitud, ¿no? No es la representatividad, que una muestra representativa no, son casos ampliados. Entonces, por ejemplo, uno cuando va a hacer una investigación, por ejemplo, de mujeres, ¿no? Una investigación cualitativa, vas a entrevistar a 10 mujeres sobre un tema científico, que no es un problema social, acuérdense, un problema científico que es la discriminación. ¿Cómo tú generas tu proceso de ampliación de tus casos? O de diversidad también de casos, si en tu caso. Pues agarras una mujer de 18 años, una mujer de 60 años, por ejemplo, la ampliación por edad, la ampliación por profesión, por lugar donde vive, ¿no? Por estado civil. Entonces, tú ya tus 10 casos, ¿qué haces? No que sean representativos, sino son diversos. Es amplitud de la muestra, de los casos se le llama también, ¿no? No es una muestra en el caso de la investigación cualitativa, son casos, ¿sí? Son orientaciones. Claro, en una cuantitativa sí tienes que definir, a ver, son tantas mujeres y hay instrumentos ya que te pueden permitir calcular cuál es una muestra representativa y cuáles son los procedimientos. Eso chéquenlo con lo que nos dijo la maestra Rosario Silva, ¿no? Incluso los diferentes tipos de hipótesis, los diferentes tipos de variables, ¿no? Pero que implican siempre esta parte de que se elige una muestra representativa y las formas como se hace, ¿no? La muestra representativa, por ejemplo, en algunos casos se ve con algún porcentaje de la población, ¿no? El 10%, el 5%, el 0.75%, depende, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, la parte de la investigación cualitativa, por ejemplo, se aplica mucho en las encuestas, ¿no? Encuestas electorales. Entonces hay procedimientos que te permiten tener una muestra representativa de 120 millones de mexicanos, ¿no? Y se aplica una muestra de 2,000, por ejemplo. Y hay procedimiento. Se distribuye territorialmente, por edad, por sexo. Pero esos procedimientos ya están dados, por ejemplo, en paquetes. Ya no los tiene uno que hacer como antes, ¿no? Sino que ya hay toda una serie de metodologías que te permiten identificar toda esta parte. ¿Sí? ¿Queda claro? También pregunta Roxana Rojas, ¿qué autores estás considerando? Pues fundamentalmente con esto estoy considerando a los que nos vinieron a dar los cursos, ¿no? Adrián Ornelas, a la doctora Rosario Silva, a la maestra Alejandra Monroy, al maestro Filiberto Toledano, que fueron los que dieron todo el eje. De ahí lo retomé. Ahora la verdad, casi es mi proyecto de doctorado, ¿no? Salvo las hipótesis, porque, ¿no? Pero prácticamente todo eso, el criterio que nos piden en la UAM. Los casos son las variables, que si los casos pueden ser las variables. No. Los casos tienen que ver para la investigación cualitativa. Es análisis de caso. Análisis de familia, un análisis de familias. Voy a ver la familia joven, son 10 familias diferentes. Las variables, acuérdense, van a ser
esos criterios cuantitativos que me van a permitir medir la expresión de un fenómeno. Entonces, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Pongamos, si va a ser un estudio cuantitativo, tendrá que identificar sus variables y después sus indicadores para ver qué es una red y cuál es el impacto de la red, ¿no? En la investigación cualitativa se definen casos, ¿no? Normalmente. Y no casos basados en una muestra representativa. Porque hay veces que dicen, ¿no? Mi muestra son 3 casos, ¿no? La muestra es lo cuantitativo. Más bien, tus casos van a ser amplios y diversos porque vas a retomar diferentes características de la gente. La muestra es representativa y tiene que ver con cuestiones fundamentalmente basadas en cuestiones estadísticas. Ahora hay varios manuales de investigación cualitativa. Hay numerosos manuales, pero hay uno muy interesante del Colegio de México, que es uno de los criterios muy... este libro se llama Para comprender la subjetividad, que son puros estudios cualitativos sobre cuestión de salud sexual y reproductiva, ¿no? Esta señora se llama Ivonne, a ver, ponle, Ivonne, S-Z-A-N-Z, Sanz. Ahora vamos a poner la bibliografía, Ivonne Sanz. Y les podemos mandar, todos los profesores también les mandaron algún tipo de bibliografía. SAS, S-A-A. SAS. Aquí empieza con, acá acaba con Z. Ivonne Sanz. Colegio de México. Para cuestión de investigación cualitativa es buenísimo, porque te pone qué es la investigación y te pone ejemplos de investigación cualitativa y te pone ejemplos de proyectos. Y bueno, pues de cuantitativa pues es donde más hay, ¿no? Yo les recomiendo mucho también el libro de investigación social de la maestra Rosario Silva, que también nos lo puso como bibliografía. Es muy bueno, sobre todo en términos de investigación cuantitativa, es muy bueno. ¿No? Rosario Silva, está en la UNAM, ese lo compran en la UNAM. Es un librito muy sencillito para elaborar proyectos de investigación basados en la perspectiva cuantitativa. Aquí Roxana tiene otra duda. Dice que hay algunos autores que separan antecedentes de marco teórico. ¿Cuál es la diferencia? Vuelvo a repetir. Hay algunos antecedentes. Para algunos autores, los antecedentes son marco teórico. ¿Sí? Para algunos autores puede haber antecedentes que sea como el origen de cómo se empezó a investigar el tema, y el marco histórico tenga que ver a lo mejor con el estado del arte, que también habíamos comentado, ¿no? Les digo, esa es una gran, o sea, si nosotros hiciéramos un paralelo con todos los autores que nos dicen cómo se hace un proyecto de investigación, pues por eso no acabaríamos, ¿no? Pero estos son los criterios generales, por eso les digo, no es una receta, no es el modelo para hacer investigación del evangelista, sino son algunos elementos que creo que deben contener mínimamente un proyecto de investigación. Y digo mínimamente porque el proyecto que vamos a hacer pues es un proyecto básico, ¿no? Yo siempre les recomiendo, hagan el proyecto y después métanse a cualquier institución que financia proyectos de investigación, ¿no? Métanse a cualquiera y bajen el criterio y transformen esto en criterio. Muchas veces son cuestiones, pero eso es un ejercicio muy interesante. Yo a mis alumnos, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Políticas, cuando vemos planeación social, les digo eso, a ver, miren, así se hace un proyecto social. Esto es lo básico. Pero a ver, agarren 3 convocatorias de proyectos y transformen eso en eso. Y normalmente es una cuestión como de ordenamiento. ¿Sí? ¿Queda claro?
Es muy importante. Ahora, este trabajito con su título, su planteamiento del problema, su delimitación del tema, su fundamento teórico, entre comillas, estado del arte, marco teórico, pongámosle aquí, ¿no? También marco histórico y contextual del tema, que les digo, implica un equilibrio, o sea, no es rollo. Hay veces que un proyecto de investigación, 40 hojas y 30 hojas son de marco teórico, fundamentación. No, o sea, es algo que ustedes consideren importante. ¿Para qué? Para enmarcar su proyecto de investigación, que es un proyecto científico. De ahí partimos. De ahí partimos. De cómo delimitamos, se dice, cómo se construye su problema de investigación, cómo se construye su problema científico. Nosotros no vamos a investigar problemas sociales, vamos a investigar problemas científicos. El problema social es lo general. El problema científico es una parte de ese problema social, delimitado en tiempo, espacio, lo que queremos. Eso es lo primero que tienen que hacer. Se le pone su título provisional, porque a lo mejor cuando acabe su investigación le cambian el título. Está muy bien. Su planteamiento del problema, que incluye delimitación del tema, fundamento teórico, estado del arte, marco histórico y marco contextual, su justificación, que es su justificación social, científica o disciplinar, institucional, personal o de equipo, su objetivo general, sus objetivos específicos, sus preguntas o sus hipótesis, o sus preguntas y sus hipótesis, su metodología, el enfoque, método, técnicas e instrumentos, su cronograma y su bibliografía. ¿Sale? Esos van a ser. Y a muchos les va a ayudar si están haciendo algún tipo de investigación. Y después ya, fuera del diplomado, ustedes tienen que ser como muy creativas y muy curiosas en ese ámbito. Bajen, a ver, ¿qué te pide CONACYT para hacer un proyecto? ¿Qué te pide la UNAM para hacer un proyecto? ¿Qué te pide otro financiamiento internacional? Y entonces crucen. Entonces ahí se dan cuenta, le tengo que meter más en esto. Me tengo que meter más en esto. ¿Sí? Pero háganlo. Aquí es como lo básico, yo les decía, vamos a dar lo básico. ¿Preguntas, dudas? Yo creo que, fíjense, con lo que nos dieron, no es por nada, pero de lo mejorcito que hay en investigación, como Adriana, la maestra Rosario Silva, Filiberto Toledano, ¿no? Y en investigación para la acción, además, ¿no? Científica para la acción. No investigación pura solamente. A ver. ¿No? Entonces creo que con eso hay que revisar, y con esta síntesis que hicimos, pues ustedes van a tener muchos elementos para por lo menos de aquí a fin de mes hacer su proyecto. Y ya después les tocará a ustedes, ¿no? Profundizar. Cuando puedan ustedes transformar su proyecto, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, transfórmenlo y metan su proyecto a financiamiento. Porque es cuando uno se da cuenta, miren, me falta esto. No me lo aprobaron porque me dijeron que me falta esto. Hay que meterle más en eso. O si me lo aprobaron, fíjense, soy muy bueno para investigación, ¿no? Pero háganlo. Ya en su... Y puede ser un ejercicio interesante que incluso este proyecto pues pueda tener un respaldo institucional, ¿no? Qué mejor que del diplomado algunos proyectos de investigación de este módulo se hayan. Pregunta Elba Gutiérrez que si el proyecto puede ser individual o en equipo. Miren, ese es otro tema. Yo creo que puede ser en equipo, no hay ningún problema. Porque hay muchas compañeras, sobre todo que nos ven a distancia, que nos ven en equipo. Como las compañeras de Colima, que les mando un abrazo. Entonces puede ser también en equipo. Ese es otro tema muy importante. Que tenemos que, fíjense, qué importante pregunta es. Ya se me había olvidado, y yo creo que algo importante que veíamos, sobre todo en el marco de los temas de investigación que vimos en el seminario nacional. O sea, poco a poco, el ejercicio de hacer investigación científica
es un ejercicio colectivo y de equipos y de redes. No es de un investigador que sea el, como antes, el investigador, no, equipos. Entonces háganlo en equipo, no hay problema. Se puede hacer en equipo cuando coinciden gente en las mismas instituciones o cuando coinciden gente en los mismos temas, ¿no? Claro que se puede hacer en equipo. Yo creo que parte importante, y yo les decía antes de iniciar, algo que uno siempre también les digo a mis alumnos, porque tenemos una formación luego tan poco fuerte, ¿no? En términos, ¿no? Uno siempre que vaya a una clase tiene que ver qué vio y qué sigue. Les pido, por favor, compañeras a distancia, que luego oiga, a veces que, no, a ver, ¿qué vi? ¿Qué sigue? Ustedes tienen que tener clara su visión formativa, ¿no? Es que mis alumnos no saben ni cuántos semestres, van en primero y no saben cuántos semestres. O sea, uno ya tiene que, a ver, voy en primero, pero a ver, este segundo semestre tengo que ver estas materias, este tercero estas otras, ¿no? Ustedes también, ustedes, a ver, y vamos a hacer esta recapitulación para todos. Yo les decía, estamos con este ejemplo, con este taller, concluyendo el tercer módulo de investigación. Nos faltaba, lo teníamos pendiente, el taller. Con esto concluimos el tercer módulo. Y su tercer módulo se va a evaluar, se va a acreditar, porque es de evaluación, se va a acreditar con su proyecto. Les digo que todavía no acabo de revisar los otros proyectos de evaluación de políticas públicas, imagínense. Yo espero después del 15 ya mandarles, ¿no? La mayoría, bueno, hasta el final están bien. Es que sí, aquí me están preguntando que cuándo das resultados de los trabajos. Por eso es lo que estamos viendo. Y no son resultados, acuérdense tampoco. A ver, no se va a poner calificación, se va a acreditar. Un diplomado se acredita. Se acredita con ciertos criterios, no se pone una calificación. 7, 8. Es una educación continua. Entonces, a ver. Del tema de evaluación de políticas, todavía no veo todos. Todavía no termino de leer todos, se tiene mucho trabajo. Pero los vamos a terminar de aquí al 15, no se preocupen. Su tercer trabajo, para acreditar el tercer módulo, que es este, lo vamos a entregar el 28 de septiembre. Entonces tienen 3 semanitas, un poquito más, como para... Ahora, desarrollen. Aquí vuelvo a repetir, no se trata sobre todo de venir a entregar trabajo de que saquen 10, no. Se trata de que estos conocimientos los apliquen. Por eso les digo, para acreditar va a ser que me entreguen el proyecto. Pero para que ustedes aprendan, bajen los proyectos y métanle, ¿no? Pero eso ya es de ustedes, parte de ustedes. ¿Sale? Pero entonces yo lo que quería es ver, acabamos módulo tercero con esto. Revisen, yo siempre les digo, váyanse hasta atrás, revisen, porque la verdad es que las conferencias de la gente que vino, son gente que trabaja mucho, que sabe mucho, que investiga mucho, que ha aportado mucho. Entonces revisen para poder, en complemento con esta parte, con lo que yo les di, trabajar esto, ¿no? Primero. Segundo punto. La semana pasada iniciamos el cuarto módulo, que es el módulo de planeación social y planeación en salud. Nos acompañó la maestra Teresa Zamora, que abrió el módulo con los fundamentos, las actualidades de la planeación, y también por distancia les mandamos mi exposición sobre planeación estratégica, que hoy la vamos a retomar. Vamos a hablar de planeación estratégica en marco lógico y vamos a hablar de planeación participativa. Ese es el cuarto módulo y después van a venir otros temas. ¿Sí? O sea, como que nos subsanamos lo anterior y nos ponemos al corriente de este módulo. ¿Sale? Pero vean lo que sigue. Yo siempre les digo. Quinto módulo. Metodologías de intervención social y metodologías de intervención en salud. Va a ser muy interesante ese módulo.
Entonces llevamos trabajo social contemporáneo, llevamos políticas públicas y políticas de salud, investigación social, investigación en salud, y ahora estamos llevando planeación social y planeación de salud. ¿Qué nos falta? Intervención social e intervención de salud. ¿Sale? Y después vienen los módulos fuertes del diplomado, donde ahí nos vamos a concentrar. Todos estos podríamos decir que son como módulos como introductorios. Imagínense, ya llevamos 4 meses, ¿no? Pero yo requiero que ustedes vean, vayan construyendo a dónde vamos, hacia atrás y hacia dónde vamos adelante. ¿Cuáles van a ser esos módulos, los 4 más fuertes? Administración de servicios de salud, gerencia social de instituciones y programas de salud, fortalecimiento de instituciones de salud y métodos y técnicas del trabajo social para el tema de la salud. Esos son los 4 módulos más fuertes, ¿no? Estos son como... Entonces, vamos a hacer ahorita un receso y vamos a regresar con... Vamos a retomar un poco planeación estratégica. ¿Sí vieron todo el video de planeación? ¿Sí estuvo claro o no? Vamos a retomar un poco y luego vamos a ver marco lógico, que es una parte de la planeación estratégica. Y ahí mismo nos vamos a seguir para ver planeación participativa. Vamos a acabar hoy planeación y después ya, para poder subsanar toda esta parte, y después ya nos seguimos con otros, ¿no? No sé si hay comentarios, preguntas a distancia. No, ya te las dije. Y si no, bueno, nos vemos en 15 minutitos nuevamente. ¿Sale? Me cansé.